¿Sabías que ya existen evidencias reales y convincentes de los viajes en el tiempo? No hablo de teorías, películas o simples rumores, sino de un caso documentado que desafía toda lógica. Un hombre que apareció de la nada, con una cámara de los años 50, sin saber dónde estaba. Y lo más extraño, fotos en su carrete que no deberían existir. ¿Fue un error del universo? ¿Una brecha en la matriz? ¿O la prueba definitiva de que alguien viajó en el tiempo? Quédate hasta el final, porque lo que vas a ver hoy podría cambiar tu forma de entender la realidad. La historia que desconcertó a la ciencia. Todo comienza en abril de 2006, en las calles de Kiev, Ucrania. La policía recibe una llamada extraña. Un hombre desorientado deambula por la ciudad con una vestimenta fuera de época y una actitud de total desconcierto. Lo más raro es que sostiene una cámara fotográfica antigua, de esas que ya nadie usa. Cuando los agentes se acercan, el sujeto parece genuinamente asustado y confundido. Dice llamarse Serga Panamarenko y lo que dice a continuación deja a todos helados. No sé qué hago aquí. Salí a caminar por mi ciudad y todo es diferente. Nada es como lo recuerdo. Su vestimenta y su forma de hablar parecían sacadas de otra época. Y cuando los oficiales le preguntan su fecha de nacimiento, Serga responde con total seguridad: 16 de junio de 1932. Pero aquí viene lo más impactante. Cuando le piden que muestre su identificación, los documentos que porta son reales, pero antiguos, tanto que ni siquiera parecen pertenecer a alguien que podría estar vivo en 2006. Lo llevan a una estación de policía para investigar más a fondo, y aquí es donde las cosas se ponen aún más extrañas. El carrete de fotos que nadie pudo explicar. La clave del misterio estaba en su cámara, una Yashica 635, un modelo que dejó de fabricarse en los años 50. Si este hombre decía la verdad, las fotos de su carrete deberían mostrar imágenes de una época pasada. La policía, intrigada, decide revelar el carrete, y cuando ven las fotos, la historia de Serga deja de parecer una locura. Las imágenes muestran calles de Kiev tal como eran en los años 50, edificios que ya no existían, coches antiguos, incluso personas vestidas con ropa de la época. Pero lo más inquietante, una de las fotos mostraba a Serga junto a una mujer en lo que parecía un parque de los años 50. Hasta ahí, podría ser simplemente un coleccionista de cámaras antiguas con fotos viejas. Pero entonces aparece la foto que cambia todo. Una imagen de una estructura metálica gigantesca, suspendida en el aire, con una forma que no coincide con ningún edificio de la época. Aquí es donde la historia toma un giro completamente inesperado. Un ovni, una abducción o un error en la Matrix. Cuando los expertos analizan la imagen, llegan a una conclusión inquietante. La estructura no pertenece a ninguna construcción conocida en el pasado o en la actualidad. Algunos investigadores de lo paranormal sugieren que Serga podría haber fotografiado un ovni en los años 50 y que este objeto podría haber sido el responsable de su salto en el tiempo. Teoría 1. La abducción extraterrestre. Según esta hipótesis, Serga fue secuestrado por seres de otro mundo y, de alguna manera, su regreso se desincronizó con el tiempo real, apareciendo en 2006. Su confusión, la falta de memoria sobre cómo llegó ahí y su miedo podrían explicarse como efectos de la abducción. Teoría 2. Un colapso en la simulación. Otra idea más radical sugiere que vivimos en una simulación y que Serga, sin quererlo, atravesó un fallo en el sistema. Tal vez su mente aún seguía programada para los años 50, pero su cuerpo fue insertado en 2006 sin previo aviso. Teoría 3. Un verdadero viajero en el tiempo. Pero la explicación que más impacta es la posibilidad de que Serga haya sido víctima accidental de un fenómeno cuántico. La física moderna ya ha demostrado que el tiempo no es lineal como lo percibimos. Experimentos como el de la doble rendija han probado que la realidad cambia según el observador. Entonces, ¿podría haber ocurrido un colapso cuántico que transportó a Serga al futuro? Aquí es donde la historia da un giro aún más inquietante. Después de varios días de investigación, las autoridades toman una decisión que, en retrospectiva,
Parece sacada de una película de ciencia ficción. Ingresarlo al centro asistencial, él seguía con la actitud intranquila. Luego, fue atendido por el facultativo Pablo Kutrikov. La razón oficial era su aparente confusión mental. Y tiene sentido, ¿no? Un hombre que asegura venir de los años 50, que lleva una cámara de otra época y que aparece de la nada en pleno 2006. Para la mayoría de las personas, esto suena más a delirio que a un caso real de viaje en el tiempo. Pero lo que pasó después desafía toda lógica. Simplemente desapareció. No hay registros de su escape. No hay testigos. Nadie lo vio salir. Es como si se hubiera desvanecido del hospital sin dejar rastro, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. Kutrikov, quien decidió investigar a Ponomarenko más a fondo, descubrió con sorpresa que la persona con la que había hablado sí existió, pero fue declarada como desaparecida en la década de los 70. Contacto con la antigua novia. También pudo dar con la fémina de la foto, Valentina Kulik, quien vive en Ucrania y a quien se le preguntó si conocía a Sergei. Ella declaró que Ponomarenko fue su novio, el amor de su vida y con quien iba a casarse en su juventud. Como evidencia mostró fotos suyas en las que aparecía junto con Sergei. Aseguró que 4 años después de su insólita desaparición su familia lo dio por muerto. A la policía no le quedó más remedio que comunicarle lo que acaba de pasar, y ella no pudo contener las lágrimas. Sergei Ponomarenko era un caso más de los denominados viajero en el tiempo, y el enigma de lo que le sucedió prevalece. Cuando la gente desaparece sin explicación. Si crees que la historia de Serga es demasiado extraña para ser real, detente un momento, porque su caso no es el único. A lo largo de la historia, han ocurrido desapariciones misteriosas que siguen sin explicación hasta hoy. Caso número 1. El hombre de Tauret. En 1954, un hombre llega al aeropuerto de Tokio con un pasaporte de un país que no existe, Tauret. Su documentación es oficial. Su idioma es desconocido para los oficiales, pero él insiste en que su país siempre ha estado ahí. Lo retienen en un hotel mientras investigan, pero al día siguiente, su habitación está vacía. No hay signos de fuga. La ventana no se abrió. No hay cámaras que lo graben saliendo. Desapareció sin dejar rastro. Caso número 2. El misterio de David Lang. En 1880, David Lang, un granjero de Tennessee, caminaba tranquilamente por su campo cuando, frente a los ojos de su familia, se desvaneció en el aire. Sus hijos, su esposa y un vecino vieron cómo desaparecía en cuestión de segundos. Lo buscaron durante años, pero jamás volvieron a encontrarlo. Caso número 3. Las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Este es el caso más famoso. Barcos y aviones enteros desaparecen sin dejar rastro. No hay restos, no hay señales de auxilio, no hay sobrevivientes. La ciencia ha intentado explicarlo con tormentas, burbujas de gas metano, fallas en los instrumentos, pero nada explica por qué algunos barcos aparecen décadas después intactos, sin tripulación y con los motores aún funcionando. ¿Y si estos casos no fueran solo accidentes, sino evidencias de fallos en la realidad? Serga Ponomarenko, víctima de una anomalía temporal. Hay una teoría que podría explicar su desaparición. Y no es un simple escape del hospital. Según la física cuántica, el tiempo no es lineal. Lo percibimos de manera secuencial porque nuestro cerebro está diseñado para ello, pero en realidad, pasado, presente y futuro coexisten al mismo tiempo. Einstein ya lo había dicho. Con su teoría de la relatividad, Einstein demostró que el tiempo es relativo y depende de la velocidad a la que nos movemos. Si alguien viaja a velocidades cercanas a la luz, el tiempo para esa persona transcurre más lento que para alguien en la Tierra. Los agujeros de gusano. Algunos físicos como Stephen Hawking no creen que en el universo existen túneles en el espacio-tiempo llamados agujeros de gusano, que podrían conectar dos momentos distintos de la historia. Si Serga cayó accidentalmente en uno, podría haber sido devuelto a su tiempo original sin previo aviso. Pero hay algo aún más inquietante. ¿Alguien no quería que conociéramos la verdad? Si Serga realmente era un viajero en el tiempo, ¿cómo apareció en 2006? ¿Y por qué desapareció justo cuando empezaban a estudiarlo? Aquí es donde observamos un detalle interesante.
¿Y si alguien intervino para borrar su rastro? Si Serga era una prueba viviente de que los viajes en el tiempo son reales, su sola existencia sería un problema enorme para la ciencia oficial, los gobiernos y cualquier organización secreta que pudiera estar involucrada en estos experimentos. ¿Qué pasaría si la humanidad descubriera que es posible viajar en el tiempo? Los multimillonarios buscarían cómo aprovecharlo. Los gobiernos lo usarían para ganar guerras antes de que siquiera empezaran. Y el curso de la historia podría cambiar drásticamente. Si Serga era un error en la Matrix, tal vez alguien lo corrigió antes de que pudiéramos entenderlo. Realmente desapareció, o nunca perteneció a esta realidad. Aquí hay otra posibilidad, y quizás la más impactante. La teoría de los universos paralelos dice que existen infinitas versiones de nuestra realidad, cada una con ligeras diferencias. Tal vez Serga nunca debió estar en nuestra línea de tiempo y, en algún momento, simplemente fue absorbido de vuelta a su universo original. Piensa en esto. ¿Has sentido alguna vez que recuerdas algo de manera distinta a como realmente pasó? ¿Has encontrado objetos en tu casa que no recuerdas haber comprado? ¿O has sentido que el tiempo se comporta de forma extraña? A veces, nuestra realidad parece tener pequeños errores, como si estuviéramos saltando entre líneas de tiempo sin darnos cuenta. Tal vez Serga fue uno de esos errores, y el universo lo corrigió antes de que supiéramos demasiado. Y ahora la gran pregunta, ¿es posible que esto nos pase a nosotros? Lo más impactante de esta historia no es solo la desaparición de Serga Panamarenko, sino la posibilidad de que esto nos ocurra a cualquiera de nosotros. ¿Y si un día sales a caminar y, sin darte cuenta, cruzas la frontera invisible de otra realidad? ¿O qué tal si algunos de los desaparecidos en el mundo no fueron secuestrados ni escaparon, sino que simplemente cayeron en un agujero en el tiempo? El tiempo no es lo que creemos. El caso de Serga Panamarenko sigue sin respuesta. No hay pruebas de su existencia antes de 2006 ni después, como si su paso por nuestra realidad hubiera sido solo un error temporal. ¿Era un viajero del tiempo, un experimento fallido o una víctima de un fenómeno que aún no entendemos? Pero si hay algo que la ciencia nos ha enseñado es que el tiempo es un misterio, y tal vez lo que hoy llamamos accidentes, desapariciones o leyendas urbanas sean fragmentos de una verdad mucho más grande. Pero aquí está la pregunta más importante. Si los viajes en el tiempo fueran reales, ¿quién nos estaría controlando? ¿Podría haber viajeros del tiempo entre nosotros, sin que lo sepamos? O tal vez ya hemos sido testigos de ellos, pero no nos hemos dado cuenta. Si te gustó este video, te invitamos a compartirlo, darle like y suscribirte para más contenido sobre los maravillosos misterios del universo. Nos vemos en el futuro o en el pasado.